하나님께서는 인간을 만드실 때 Cuando Dios creó al hombre, hizo un ser que tiene espíritu, alma y carne. Primero el espíritu, el segundo el alma y el tercero es la carne. Uno de los tres está herido, juntamente sufren. Por eso el hombre debe ser prosperado en todas las cosas y que tiene salud, y así como prospera el alma para poder llevar una vida feliz. Para tener la vida feliz, sobre todo, el alma debe ser prosperada. Dios formó al hombre como un ser espiritual y se gozaba tener comunión con el hombre, pero Adán y Eva infringieron el mandamiento de Dios y pecaron. Por eso se murió. El espíritu y la comunión con Dios fue cortada. La Biblia dijo, la paga del pecado es muerte. Por lo que el hombre, cuyo espíritu murió por el pecado. Además, el hombre se decayó a ser esclavo del pecado. Jesús dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El hombre hecho según la imagen de Dios, por el pecado, a causa del pecado, llegó a vivir como esclavo del diablo. Todas las mañanas, a través de la noticia y los periódicos, nos enteramos en que todos los lugares ocurren cosas maliciosas que no podemos creer por nuestros oídos. Siendo esclavo del diablo, la gente vive conducido por él, hace cosas malas que se muerden y comen unos a otros y matan. Pero el hombre muerto por los delitos y el pecado no se puede revivir por la fuerza propia humana. Aunque la rama cortada de un árbol es regada y fertilizada y lo cuidara con esmero, no se revive. De esa manera, el hombre cuyo espíritu muerto y separado de Dios, por mucho que se esforzara por su propia fuerza, no se puede vivir. En un libro escrito por Anselm Green, sale una historia que un hombre que se huye de la sombra. Había un hombre que le molestaba mucho la sombra. Por eso se levantó para intentar huirse de la sombra y empezó a correr, pero la sombra le seguía. Corriendo así con todas sus fuerzas, por fin murió caído en el suelo. Si hubiera entrado en la sombra de un árbol alrededor de donde estaba, habría podido escapar de su sombra. Esto nos muestra bien la imagen del hombre que intenta escapar del pecado. Por mucho que se esforzara para huirse del pecado, no se puede resolver la cuestión del pecado con la fuerza humana. Solamente entrando en la sombra de la cruz de Jesús puede conseguir la libertad verdadera. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por
Por eso, para que el alma muerta por los delitos y el pecado debe creer en Jesús, renacer por el Espíritu Santo. Si no es renacido por el Espíritu Santo, no puede conocer el mundo espiritual de la cuarta dimensión. Un día Nicodemo vino a ver a Jesús. Él era fariseo, quien tenía mucho conocimiento de la ley, pero no estaba renacido por el Espíritu Santo, no podía entender la enseñanza de Jesús. Por eso, cuando Jesús dijo: el hombre que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, respondió con una respuesta ridícula: ¿cómo el hombre puede entrar de nuevo en la vientre de la madre? El hombre cuyo espíritu está muerto, aunque tenga una inteligencia sobresaliente, lleve una vida muy bien respetada moralmente, no puede conocer el mundo espiritual de la cuarta dimensión. Solamente con la condición de creer en Jesús y ser renacido por el Espíritu Santo se revive el espíritu. Hermanos, lo más importante en la vida es creer en Jesús y ganar la vida. Jesús dijo: ¿por qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El alma y la vida es lo más importante. Aunque tenga mucha riqueza, aunque ha recibido mucha enseñanza, si pierde el alma, sirve de nada. Si perdemos la vida carnal, perderemos toda la propiedad que teníamos en esa tierra. Pero para el hombre no existe solamente la vida carnal, sino lo más importante que eso es la vida espiritual. Cualquiera que no cree en Jesús y no consigue la vida eterna mientras vive en esta tierra, irá a la destrucción eterna. Pero si cree en Jesús y es renacido por el Espíritu Santo, ya no es esclavo del diablo, sino puede vivir como hijo de Dios. En Juan 1, del 12 al 13, mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, habiendo creído en Jesús, vivir como hijos de Dios es una gran bendición. Ninguna de las religiones de este mundo no se atreve de llamar a su Dios en que creen como Padre. Pero podemos llamar a Dios como Padre, hasta Abba, Dios, como a papá. En Gálatas 4:6 está escrito: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Además, cualquier cosa que necesitamos, si lo pedimos a Él, nuestro Dios Padre lo da. Jesús dijo: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan.
Solo que el que llama a Dios como Padre es la persona más feliz. Segundo, para la vida feliz, para llevar la vida feliz, debemos guardar nuestro corazón. Un gran predicador famoso del siglo XIX, Estados Unidos, Henry Ward Beecher, dijo: el hombre sufre 3 veces haciendo una cosa. Sufre antes de trabajar por poder fracasar. Mientras trabaja, sufre por trabajar. Después de terminarlo, sufre por el resultado. Si no tenemos fe de esa manera, siempre viviremos en medio de preocupaciones y angustias. Muchas veces decimos y pensamos de manera negativa: yo no puedo, no se puede, no es posible, soy débil, fracasado, impotente. Así piensan. Pero si piensan y hablan de manera negativa, ese poder negativo se abunda y llega a ser fracasado. Así el hombre llega a ser negativo. El pensamiento es muy importante. Aunque sea el caballo muy fuerte, si agarra bien la rienda, lo puede controlarlo como quiera. Aquí de esta manera el hombre, si agarra bien, controla bien ese pensamiento puede controlar como quiera al hombre. Y ese corazón también es controlado por el diablo. Todas las cosas malas ocupa el corazón. Sobre todo por eso debemos guardar nuestro pensamiento. En mi niñez, en el invierno hacíamos hombre de nieve. Nosotros así una masa pequeña de nieve se hace una masa muy grande. De esta manera, el pensamiento es lo mismo. Especialmente pensamientos negativos lo hacen más y más, se hacen más grandes. Si nos acostamos con preocupaciones, angustias, esa angustia pequeña, esa preocupación pequeña en la noche se agranda como una masa de nieve muy grande. Cuando nosotros en el campo se crecen juntamente las hierbas malas y los granos también, entonces el campesino siempre de vez en cuando, cada día, a menudo deben sacar malas hierbas, las cuales crecen muy rápidamente. Si no lo saca, crece muy rápidamente, entonces luego es muy difícil sacarlo porque ya están muy grandes. Así, de esta manera, preocupaciones, angustia, pensamientos negativos, antes de que se agranden como la masa grande de nieve, como esa bolita grande de nieve, antes que se enraicen profundamente como malas hierbas, deben ser echados en el nombre del Señor Jesucristo. En Proverbios 25:28, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.
la ciudad debe ser guardada bien fuerte, entonces el pueblo puede vivir con seguridad. Y también la puerta, la entrada de la ciudad, siempre está vigilando un guarda, pero si no hay un vigilante, si no hay el castillo, no tiene ninguna defensa, entonces es muy peligroso. Pero el hombre que no puede saber controlar, guardar su corazón, es lo mismo si no hay vigilante, entonces el ladrón como quiera entra y sale y hace la obra de hurtar, matar y destruir. En Proverbios 4:23 está escrito: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nosotros dejamos el pensamiento sin cuidarlo, como el acero se acerca a la magnética, automáticamente el pensamiento así se arrastra hacia el pecado. El pensamiento se necesita el entrenamiento. El mejor entrenamiento para el pensamiento es llenarlo con la palabra de Dios. Si nuestro pensamiento está lleno de la palabra de Dios, según este pensamiento cambiado, el Espíritu Santo obra. En mi vida cristiana hay una costumbre. Antes de acostarme, siempre yo voy al lugar debajo de la cruz del Señor. Así postrado debajo de la cruz, siempre yo digo: la sangre preciosa del Señor Jesucristo me perdona, me santifica, me sana y pagó todo el precio de la maldición. La cruz, la sangre preciosa del Señor Jesucristo me da la resurrección, vida eterna y el reino de Dios. Y así mi pensamiento se llena del quíntuple evangelio. No hay ninguna posibilidad de que entre pensamiento negativo. Cuando entre, entonces yo le digo: en el nombre de Jesús, fuera. Entonces el pensamiento negativo se sale inmediatamente. Tercero, para llevar una vida feliz, el cuerpo debe ser sano. Hoy en día dice que estamos viviendo en la generación de vivir hasta 100 años. Sí, lo más importante es vivir, sí, por mucho tiempo es bueno, pero lo más importante es vivir con sanidad. Pero sí, mientras vivimos estamos enfermos, llegamos a ser enfermos. No todas las enfermedades vienen por el pecado, pero si ha venido una enfermedad por el pecado, primero debemos confesar nuestro pecado y arrepentirnos. En Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Arrepentidos así con todo su corazón delante de Dios. Y lo que tienen hombres de fe, si oran juntamente hasta que la raíz de la enfermedad se saque completamente, oran, entonces el Espíritu Santo de Dios obra y ocurre el milagro de sanidad.
En la palabra de Dios tiene el poder sanador. En Salmos 107 del 19 al 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Sostenido de la palabra por la palabra de Dios y oran fervientemente clamando a Dios, Dios nos envía su palabra y nos sana. Muchos vienen a recibir mi oración. Hay un punto común para lo que han llegado a tener la respuesta de Dios. Eso es la decisión del corazón, tomar la decisión del corazón. Ellos tienen esa decisión, que yo no voy a ser sufrido de nuevo, ya no más por esta enfermedad. Mucho lo que han tomado esa decisión, han sido en muchos casos sanados. Cuando nos oramos fervientemente con un corazón, con un deseo así, ocurre el milagro de Dios. Para llevar la vida feliz, debemos tener pensamientos, sueños, fe, dichos positivos, con los cuales debemos hacer el ambiente positivo. Pensamientos negativos, sueños negativos, fe negativo hacen que hablen de manera negativa. Nunca puede llevar la vida feliz. En esa situación difícil, dificultosa, cuando nosotros miramos la cruz, si tenemos pensamientos, sueños, fe positivos y lo proclamamos, entonces con nuestra boca el Espíritu Santo va a trabajar. A través de esta confesión de nuestra fe, el Espíritu Santo está con nosotros. Cuando el Espíritu Santo está con nosotros, lo imposible se hace posible. Llama las cosas que no son como si fuesen, y luego ocurren milagros. Este año celebramos el 60 aniversario de nuestra iglesia. Siempre yo he transmitido el mensaje de ser prosperado en todas las cosas, que tenga salud, así como prospera nuestra alma. Esto porque yo creí rotundamente el evangelio de que Jesús nos libertó de la maldición. Dios es el bueno que siempre sacia todas las necesidades a los que le aman, a los que confían en Él. En Salmo 107:9, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. En Salmos 34 del 9 al 10 está escrito: temer a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Creer en Dios bueno es la felicidad más grande. Lo que no conoce a Dios vive así
con preocupaciones, angustias, aflicciones. Pero el que cree en Dios, en cualquier situación en que esté, puede disfrutar de la paz. Hermanos, en este año nuevo también se llene de esta palabra. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Si sostenido de esta palabra, si vive por fe, el Espíritu Santo obrará para su vida, y en este año nuevo también sus vidas estará llena de cosas buenas. Aleluya. Quisiera compartir la palabra de Dios con el título de Jacob venció las tribulaciones. Cuando Jacob fue a Egipto para encontrarse con su hijo José, quien llegó a ser gobernador, respondió a Faraón, quien preguntaba por su edad: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Como dijo él, tuvo muchas tribulaciones en su vida. La vida sufriente por haber dejado el hogar. Tenía que salir de casa huyendo de la venganza de su hermano mayor por perder la primogenitura. En camino a la casa de su tío, Jacob se acostó poniendo las piedras a su cabecera. En su sueño apareció Dios y le prometió que estaría siempre junto con él hasta que regresara a casa. Génesis 28:15. He aquí, yo estoy contigo y te ayudaré por donde quiera que fuere, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Viviendo en otro pueblo por 20 años, trabajó duramente para tomar a la mujer amada. Tuvo que trabajar por 14 años sin salario. Además, aunque trabajó por 20 años, no tenía ninguna propiedad. En verdad, Jacob no tuvo salarios justos mientras trabajaba en la casa de su tío, porque le engañó 10 veces. Aunque trabajó por 20 años con sudor, no ganó nada, sino estaba pelado. Pero Jacob llegó a tener mucho ganado, incluyendo muchas ovejas listadas, aprovechando de la ley de esperar por la sabiduría que Dios le enseñó en sueños. En Génesis 31 del 10 al 12 dice Jacob: y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé y yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Dios vio todo lo que hizo Labán a Jacob y le ayudó para que ganara mucho ganado. En la vida a veces nos engañan y afligen, pero Dios lo conoce todo. En Job capítulo 11 versículo 11 dice: porque Él conoce a los hombres vanos, asimismo la iniquidad, y no hará caso. Por eso no debemos desanimarnos, sino confiando en Dios, Él nos ayudará si confiamos en Dios.
Un día Dios le mandó a Jacob que regresara a su pueblo natal. En Génesis 31:3 también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Pero aún el camino hacia casa no era fácil. El mayor obstáculo era su hermano mayor, Esaú. Jacob quería reconciliarse con Esaú enviando a personas, pero Esaú venía hacia Jacob con los 400 hombres. Oyendo que su hermano venía con un ejército, el corazón de Jacob se llenaba de temor. Podía ser muerto en el camino a casa y perder toda su familia y toda la riqueza que había ganado por toda su vida. De verdad se enfrentó a la mayor crisis de la vida. Pero no huyó de eso, sino lucha por toda la noche contra un hombre, lo cual se peleó así hasta morir. Entonces el ángel luchándose contra el ángel, él quedó como cojo. Entonces Saúl tuvo compasión de él y dejó de vengar porque tuvo compasión de su hermano. En 1 Corintios 10:13 no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando nos encontramos en la crisis, si oramos, Dios mismo nos dará la salida. Si vemos la oración de Jacob antes de orar para que le salvara de la mano de su hermano, primero oró para agradecerle a Dios. En Génesis 32:10 está escrito: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Mirando hacia 20 años atrás, llegó a entender de que todo fue por la gracia de Dios. Saliendo de su pueblo hacia la casa de su tío, pasó el vado de Jacob solo con un cayado. Pero al regresar después de 20 años, entendió que Dios le había entregado mucha familia y propiedad, y por eso dio gracias. En Salmos 127:1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dios mismo edificó la casa de Jacob y lo guardó. Jacob venció las tribulaciones. Aunque Jacob tuvo muchas tribulaciones en su vida, las venció y fue transformado en la persona que Dios quería. En Salmos 119:71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. En su vejez, Jacob fue a Egipto, y cuando ya se acercaba el día de su muerte, llamó a José y le pidió que le enterrara en donde estaban sus antepasados, y le adoró a Dios. En Génesis 47:31
está escrito: entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama, y esta imagen está descrita en Génesis 47:31. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob estaba a punto de morir y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. La imagen, que es totalmente diferente a Jacob de antes, quien había robado la primogenitura engañando a su padre, aunque no hizo lo correcto en la vida y tuvo muchas tribulaciones, a través de las cuales aprendió la obediencia y la oración y fue transformado en el hombre que Dios quería. Igualmente Jacob dio gracias a Dios por su gracia, porque le cuidó por toda su vida. En Génesis 48:15 está escrito: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Jacob confiesa que Dios le ha criado desde su nacimiento hasta el último momento en el que está esperando la muerte. Jacob, cuya profesión era pastor, conoce muy bien cómo un pastor cuida de sus ovejas. Por eso dice que Dios le ha criado y cuidado por toda su vida siendo pastor. En Salmos 103 reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En cualquier situación donde estemos, debemos saber que Dios nos cuida y nos guarda. Aunque estén afligidos, si lo vencen bien, tendrán muchos beneficios. En Lamentaciones 3:33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. En Deuteronomio 8 del 14 al 16, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. En el camino hay subida o también bajada. En la bajada se desciende el azúcar de la sangre y en la subida se baja la grasa. La subida y la bajada, las dos, todas nos hacen ayuda para la salud. En el camino de la vida también hay subida y también bajada. En la subida es dura y sufriente, pero no debemos abandonar. Si lo vencemos por la fe y la oración, tenemos muchos beneficios. En Salmos 31:19, cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Dios guarda la gracia a los que esperan en Él. Por eso, si avanzamos orando, Dios nos dará abundantemente la gracia que ha guardado. En mi niñez, cuando iba a la escuela, vi que una libélula se esforzaba mucho para salir del capullo y que me da mucha pena. Entonces le ayudé rompiéndolo
Pero al volver a casa vi muerta, no pudiendo volar. Estaban siendo comida de hormigas. Después entendí que al esforzarse del capullo salía el aceite con el cual podía volar. El que así tuvo el sufrimiento puede volar, pero el que no ha atravesado por la tribulación, por la dificultad, no puede volar. Mientras atravesamos por la tribulación es duro, pero si lo vencemos, podemos extender las alas de fe y volar lejos. En la aflicción, si no oramos decepcionados y desesperados, la tribulación sirve de nada. En Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. En medio de la tribulación debemos acercarnos por la oración. Entonces la tribulación misma se hace la oportunidad en la cual puede experimentar del poder de Dios. Últimamente, en Taiwán, como los 13 niños estaban encerrados en una cueva, entre esos 3 niños había uno que podía hablar inglés. Entonces él comunicaba el estado de salud de sus compañeros, que explicaba que le necesitaba, que fue una gran ayuda. Que él era de Myanmar, que venía de una tribu muy discriminada. Entonces sus padres le envió a Taiwán, a tailandés, y una pareja de los misioneros le criaba y le enseñaban inglés, porque por eso podía hablar inglés. El mundo entero así estaba afligido viendo todo este proceso de salvación, de rescate para los niños, pero ellos pudieron todos sobrevivir. Por eso nos alegramos mucho. Si no hubieran sobrevivido, ¿cuándo estaríamos así tristes? En la aflicción no debemos decepcionarnos ni desesperarnos, aunque sea difícil, por mucho difícil que sea, debemos vencerlo. Entonces podemos gozarnos en el futuro. Dios estuvo siempre con Jacob, aún en medio de la tribulación, le guardó y le cuidó. Hoy en día también tenemos muchas tribulaciones, pero Dios está con nosotros y nos guarda y cuida de nosotros. Por eso cualquier tribulación que tengamos no debemos decepcionarnos, sino vencerlo por fe. Vamos a cantar todos juntos el himno de la página 447.